Hola compañeras, compañeros, buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el profesor Rigel Jaciel Cumacedo, actual secretario de organización de la región sindical Guadalajara Oriente, perteneciente a la sección 16 del CENTE. Y bien, habíamos quedado que iniciaríamos a las 5 de la tarde esta transmisión, lo cambiamos de 9:30 a las 5, por los problemas que tenemos con la conexión de internet, pero veo que esto ya, diría por ahí algún ex candidato a la República, parece un complot, ¿no? Ya ni siquiera a las 5 se me fue el internet nuevamente. Entonces vamos a tener que hacerlo a través de videos con el celular, ¿verdad? Entonces no me queda otra opción más que hacerlo con el celular. Y lo vamos a dejar ya a las 9, entonces 9:30, igual que como lo habíamos hecho antes. Es un horario que se acomoda a muchas compañeras y compañeros. Entonces preferiré hacerlo a las 9, ya que ya en vacaciones pues ya terminamos de hacer todos nuestros quehaceres, nuestros deberes, ¿no? Para seguir dándole análisis a los protocolos de actuación en la prevención a la violencia infantil, ¿verdad? Que son varios y que son muy importantes que los conozcamos. Entonces nada más para dejar claro, va a ser a las 9:30 todos estos videos en vivo que vamos a estar haciendo prácticamente todos los días dentro de las posibilidades que nos permita la tecnología, ¿verdad? Ha habido días que de plano no ha sido posible y algunas actividades que hemos tenido también, ¿verdad? Entonces 9:30 todos los días, hoy excepción, intentamos hacerlo a las 5, son 5:43, no nos permitió la red de Megacable permitirnos. Yo creo que va a haber algún conflicto entre mi computadora y esta empresa probablemente, porque no nos permite transmitir, y lo ideal sería que se transmitieran las diapositivas para podernos dar a entender mejor, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo esto. Voy a hacerlos en vivos, las preguntas que ustedes me hagan y que ustedes, las consultas que ustedes realicen en vivo, yo aquí las voy contestando. Y al finalizar de toda esta temática de los protocolos en la prevención de la violencia infantil en nuestras escuelas, pues ya al final lo haríamos en un video en YouTube, ya para poder proyectar las diapositivas, ¿no? Y bueno, vamos dando el inicio al tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama protocolo de actuación ante presunto caso de maltrato infantil psicológico efectuado por personal del plantel. Oigan, cuando se los digo de la importancia de conocer estos protocolos. El día de hoy, si mal recuerdo, nuestro compañero Jaime Uchija de Soy Docente da a conocer un caso del estado de Puebla, donde un maestro, vamos a decirlo así, un maestro de educación física es testigo de una competencia de vencidas, ¿verdad? Y a raíz de esto un alumno sufre una fractura, ¿verdad? En la nota, sin dar detalles, menciona que el docente fue separado del servicio. Vaya, todo esto se puede desprender del desconocimiento que tenemos nosotros como docentes. Es bien cierto, también es una realidad. En ocasiones a veces los alumnos mismos requieren de esparcimiento y a veces actividades que nosotros consideramos que pueden entretener al alumno, no pueden pasar a mayor trascendencia. Sin embargo, suceden accidentes, como aquello de sacar a nuestros niños a educación física cuando el maestro de educación física no acude por algún llamado de su supervisión escolar o por alguna situación personal, algún día una licencia económica. Los sacamos nosotros y no medimos a veces las consecuencias que pudiera traer algún accidente derivado de esta clase de educación física, ¿no? O sea, de haber sacado a los alumnos al no ser el especialista en la materia. Todo esto recae en el desconocimiento de protocolos y legislación que nosotros tenemos vigentes al día de hoy, y es por eso la importancia y que me he dado a la tarea de darles a conocer de momento los protocolos. Durante los últimos 6 años hemos avanzado con muchos temas diversos, pero creo que ya deberíamos de enfatizar en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra labor como trabajadores de la educación. Vuelvo a ser reiterativo, ¿dónde está nuestro sindicato? A mí me gustaría que nuestro sindicato, como todo ente político, se transforme
se transforme y empiece a preocuparse por dar a conocer las situaciones de riesgo que tenemos como trabajadores de la educación en nuestros planteles educativos. Es importante que nuestra organización sindical capacite permanentemente al trabajador de la educación. Es importante que mantenga informado a sus trabajadores agremiados al CENTE, porque simple y llanamente no debería, es una obligación que tenemos como organización sindical y como dirigentes sindicales, ¿no? Entonces hemos emprendido esta tarea, vuelvo a ser reiterativo, en el tema protocolo de actuación ante presunto caso de maltrato infantil psicológico. Ya vimos el físico efectuado por personal del plantel. Considerando que maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, puede ser físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas del maltrato infantil. Ojo con esto. Nosotros, y lo vuelvo a reiterar, y en todos los videos de estos temas de los protocolos, voy a ser muy puntual en señalar lo siguiente. Nosotros, al tener en nuestro poder o en nuestras manos la seguridad de los alumnos al momento de que ingresan al plantel educativo, pasa a ser una responsabilidad de nosotros como docentes, como directivos, como personal de apoyo y asistencia a la educación, porque la seguridad de los alumnos al interior de la escuela no solamente es obligación del maestro del grupo al que corresponde el alumno o corresponda los alumnos, sino que es un colectivo el que debe estar al cuidado de nuestros alumnos. Entonces será importante comprender eso, porque a raíz de ello se empiezan a determinar responsabilidades ante alguna situación de algún accidente o de alguna situación que se genere en nuestra escuela. Entonces debemos tener en cuenta nosotros ese tipo de detalles. Para identificar el maltrato infantil, la Secretaría de Educación Jalisco sugiere algunos indicadores generales y algunos indicadores específicos. El hecho de que nosotros encontremos en algún alumno un indicador nada más no querrá decir que él es víctima de maltrato infantil o de abuso escolar o de abuso sexual o de alguno de los diversos temas del protocolo. Simplemente es una especie de guía, vamos a decirlo así, una rúbrica, donde si te encuentras 2 o 3 elementos de esos indicadores generales y específicos que ahorita se los voy a leer, debemos nosotros tomar cartas en el asunto y prestar especial cuidado a la situación del alumno. Voy a decir unos indicadores generales. Temor de ir al baño. Cambios notorios en los ámbitos alimentarios por exceso o disminución. Crisis de llanto sin explicación. Sensibilidad extrema. Dificultades en la integración a grupo de iguales. Negarse a ir o permanecer en la escuela. Manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, como cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico. Malestares físicos constantes. La deserción escolar. Cambios en la vestimenta o aspecto. Dificultad para concentrarse en las tareas escolares. Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela. Señales físicas como son moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, laceraciones, raspaduras o cualquier otro tipo de heridas. Poca higiene personal, falta de cuidado médico o dental, enfermedades frecuentes, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso brusco del rendimiento escolar, trastornos de sueño, somnolencia, quedarse dormido o dormida en clase, cambios bruscos en su estado de ánimo y tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. Esto en indicadores generales. Si nosotros vemos en alguno de nuestros alumnos uno de estos indicadores, no querrá decir que el alumno precisamente sea víctima de un maltrato infantil.
Debemos nosotros determinar, valorar, evaluar si el alumno en efecto está presentando alguna de estos tipos de situaciones que les acabo de comentar y poner cartas en el asunto. De ahí determinar incluso si el maltrato infantil es a raíz de personal de la escuela o incluso de personal externo a la escuela. Hay un protocolo para personal externo, para personas externas a la escuela. Hay otro protocolo para identificar la cuestión del maltrato infantil por agentes externos a la escuela, ya sea su familia, algún vecino, algún tío, algún abuelo. Vayan a esta ciudad, nos podemos dar cuenta, vivimos una realidad. Tan solo es levantarnos en la mañana y ponerlo en Canal 4 de Guadalajara y vemos cada atrocidad que sucede, que a veces de veras no pareciéramos humanos, lamentablemente, todo lo que sucede en nuestra ciudad. Imagínense en todo el mundo lo que sucede. Vamos a pasar a indicadores específicos. Un indicador específico es la cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela, sometimiento ante pares y adultos, aprehensión ante el llanto de otros niños o niñas, conductas extremas como agresividad o rechazos extremos en acercamiento con otros niños, niñas o adultos, conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa, temor manifiesto a su padre, madre, tutor o adultos en casa, una expresión de angustia al llegar al finalizar la jornada e irse de la escuela o al revés, supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el cuerpo, expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar o temor manifiesto al docente, expresión de angustia para ir a la escuela. Todo esto se llaman indicadores específicos. Si encuadra uno de nuestros alumnos en uno de estos indicadores, en uno o varios de estos indicadores, debemos prestar atención y poner manos a la obra para atender la situación, a identificar y que no nos vayan a acusar de omisos. Porque recordemos, la omisión también es causa de cese. La omisión incluso es punible ante la ley penal y la ley civil también. Entonces debemos conocer todos estos protocolos. Por eso lo estoy haciendo, porque considero importante, además de que yo me informo como docente frente a grupo, estoy actualizado, a la vez le comparto a mis compañeras y compañeros lo que debemos tener cuidado nosotros en nuestra labor y lo que podemos evitar. Vuelvo a reiterar, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Un protocolo expedido por la autoridad educativa, no estamos hablando de supervisores ni jefes de sector, estamos hablando de la Secretaría de Educación Jalisco, se convierte parte de la normatividad del quehacer docente. Si nosotros cumplimos con los protocolos al pie de la letra, como lo señala, nosotros vamos a poder deslindar la responsabilidad que nosotros pudiéramos tener en el caso que se mencione o en el caso que se nos estuviera acusando, por decirlo así. Cumpliendo nosotros el protocolo, el problema pasa a ser prácticamente de la Secretaría de Educación Jalisco, incluso si hubiera una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque entonces la recomendación deberá ser emitida a la Secretaría de Educación Jalisco en algún caso que no tenga contemplado el protocolo y que por no tener contemplado la Secretaría de Educación Jalisco, ella será la que tendrá que ajustar los lineamientos, protocolos o disposiciones para que esas situaciones que no se contemplan sean modificadas y sean adheridas. En cambio, si nosotros no cumplimos con protocolos, ¿qué sucede? Nos pueden fincar responsabilidades porque prácticamente nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. Y de ahí la importancia de que conozcamos esta información que les estoy dando a conocer. ¿Cuándo aplicar el protocolo de actuación ante presunto caso de maltrato infantil físico efectuado por personal del plantel? Este protocolo se debe emplear cuando al interior de la escuela se detecta o reporta un trabajador o trabajadora, independientemente de su función. Vuelvo a ser reiterativo. Y en el en vivo anterior habíamos dejado claro que autoridad escolar se considera, para efectos del protocolo, desde el personal de intendencia, administrativo, prefectura, médico escolar, bibliotecario, prácticamente todo el personal educativo. Para el protocolo, todos nosotros, los trabajadores de un plantel, somos autoridad educativa, obviamente escolar, perdón.
Obviamente, la autoridad que representa ya a la autoridad educativa en nuestra escuela es el director, y es el quien debe de estar informado por parte de cualquiera de nosotros ante cualquier caso de que aplique a un protocolo de los que les estamos dando a conocer. El objetivo de este protocolo es que se establezcan líneas de actuación de la autoridad escolar ante la detección en un plantel educativo de una presunta situación de maltrato infantil psicológico efectuado por el personal del plantel, con la finalidad de dar certeza de acción a los entes inmiscuidos en el proceso de atención al caso. ¿Quiénes somos los entes inmiscuidos? Desde el compañero intendente, administrativo, prefecto, docente o directivo que recibe la queja de un alumno, hasta las autoridades educativas somos los que estamos inmiscuidos en este rollo de los protocolos. ¿Cuáles son las responsabilidades mínimas de la autoridad escolar? Decía yo, docentes, personal administrativo y de apoyo a la educación, incluidos directivos. 1. De cajón, conocer las disposiciones legales. Conocer todas las disposiciones legales. Obviamente aprenderlas de memoria va a ser muy complicado porque es muchísimo, pero es importante y es una responsabilidad, incluso no como trabajador de la educación, sino como ciudadano, estar enterado de las disposiciones legales que existen en nuestro país y que son aplicables en nuestro país, en el territorio estatal y por ende nuestra labor como docentes. 2. Detectar o recibir la queja de un probable caso de maltrato infantil psicológico efectuado por personal del plantel educativo. 3. Registrar información referida en la bitácora del plantel, reiterando nuevamente en este video que será importante que nosotros como docentes implementemos, ya sea en un cuaderno, en un formato impreso o en tu computadora, una bitácora de grupo donde registres a diario todas las anomalías que pudieran presentar nuestros alumnos durante clases. Eso va a ser importante, que tengamos un registro diario, ¿sí? Un registro diario de la falta de conducta de algún compañero, de algún niño, de alguna niña o de algún adolescente, donde vayamos registrando la conducta. Eso va a ser importante porque va a cuidar nuestras espaldas si se llegara a necesitar. Bitácora del plantel. El directivo deberá hacer lo propio también, implementar una bitácora de escuela. Obviamente nosotros en nuestros grupos, pues cada quien va a tener lo suyo, ¿no? Primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C, va a tener su propia bitácora. Y el directivo deberá implementar la misma, tomando en cuenta algo muy importante. Con esto no quiero decir que tener la bitácora es una situación obligatoria. Tendrá que ser obligatoria por iniciativa propia de nosotros como docentes, porque esto al final, en una situación de falta de conducta, de alguna situación irregular de parte de los alumnos o del plantel en general, puede salvar nuestro trabajo. Por eso me refiero, una obligación como nosotros, como docentes, como trabajadores de la escuela, contar con una bitácora mínimo de plantel, que sea de toda la escuela, y partiendo de ahí cada quien como considere, utilice su propia bitácora grupal, porque eso vuelvo a reiterar, compañeras, compañeros, puede salvar nuestro trabajo. En un caso que ustedes saben, los accidentes, las travesuras que hacen nuestros alumnos no tienen fecha ni hora, pasan en cualquier momento. Y a veces no lo tenemos contemplado y a veces suceden en lugares donde nosotros ni siquiera los estamos observando, porque el niño obviamente es inteligente y no va a buscar hacerlo enfrente de nosotros, y hay quien se atreve a hacerlo. Entonces es importante contar con bitácora. Se los dice una persona, vuelvo a explicar un poco una experiencia que tuve una situación con derechos humanos. Fui encargado de dirección durante 4 años. El primer año mi directora se jubila y me dejan como encargado de la dirección de la Escuela de Ejército Mexicano aquí en la ciudad de Guadalajara. Y yo ni tenía conocimiento, para ese entonces daba tercer año, y en un grupo de cuarto año estaba sucediendo una situación de acoso escolar, bullying. Pues yo ni idea, yo estaba enterado de lo que sucedía en mi grupo, no enterado de lo que sucedía en otros grupos. Llego a la dirección y a la semana revienta la situación de la mamá, que se va y se queja a derechos humanos
Y llega Derechos Humanos a mi plantel y me dice que vienen por esa situación de un niño que estaba siendo acosado por otro chavito, que incluso le habían fracturado la mano, y pues la mamá alegaba que no se había hecho por nada de parte del plantel. Mi respuesta fue, pues señores, me vengo enterando porque yo acabo de ser designado como encargado de dirección, ¿no? O sea, yo no tenía conocimiento. La respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues eso es lo que menos importa. El encargado ahorita es usted y contra usted vamos a actuar dependiendo de lo como usted haya actuado a partir de que recibió este comunicado. Bueno, afortunadamente el conocimiento en derecho que tengo, los estudios que en los que me formé, pues me ayudaron mucho a indagar lo que tenía que hacer. Lo hice, tomé cartas en el asunto, llamé a mi compañero, para no señalar a nadie, lo contextualicé del tema, mandamos citatorios, hicimos lo que teníamos que hacer según las reglas de conducta al interior de las escuelas de educación básica del estado de Jalisco. Para no hacer el cuento largo, finalmente todo lo que nosotros teníamos, lo que logré reunir en esa semana y media, lo que el maestro me reportó, porque él tenía bitácora, pudimos solventar la situación. ¿En qué terminó? El niño se lo llevaron del plantel, lo cambiaron de escuela y como siempre, ¿no? Dicen que maestro no come maestro. El director de la escuela donde lo llevaron era de la misma zona escolar y él era el que incluso estaba asesorando a la madre de familia para que vaya a otras instancias, lamentablemente. A veces nos encontramos compañeros con esa falta de ética y profesionalismo. Lo más adecuado era haber hablado, oye Rija, me llegó esta señora y sucede esto, ¿no? Pero así encontramos situaciones. Por eso debemos tener conocimiento nosotros de la ley, para evitar incluso y poder atacar cualquier frente que tengamos, porque cuando una madre de familia va y se queja, en automático tenemos derechos humanos, mediación de secretaría, más alguno que otro compañero al que no le caigamos bien, y a veces pueden actuar en contra de nosotros. Todo lo escrito, compañeros, todo lo que esté por escrito es lo que vale. Ninguna testimonial verbal se toma con la seriedad que se debería. Es por eso importante que nosotros contemos con esa bitácora. Vuelvo a reiterar, importante que cuente usted con su bitácora de grupo, y es importante que el directivo de la escuela tenga su bitácora escolar, ¿verdad? Entonces, próximo ciclo escolar, hay que hacerlo. No es obligatorio, pero se lo sugiero para que cuide su trabajo como compañero maestro, como representante sindical también. 4. Debemos informar al director de la queja recibida o detectada en el lapso de la jornada escolar. Vuelvo a reiterar, informar al director. Que esta información no sea verbal. Si puede usted hacerlo incluso con algo por escrito sencillo. No se tiene que hacer en computadora, ni con el logo de la escuela, ni todo. Un escrito a mano, que usted lo haga, que se lo reciban, se lo firmen y sellen de recibido, es más que suficiente. Usted con eso comprueba que usted hizo de conocimiento al directivo. En caso de que en las investigaciones se llegue al momento de que el directivo no hizo lo que tenía que hacer, vamos a decirlo así, no procedió como tenía que hacerlo y la situación creció, uno como docente tiene por escrito lo que hizo. Yo hice lo que el protocolo me señaló que tenía que hacer, aquí está. Si el director no hizo lo que tenía que hacer, bueno, le corresponde a él hacerse responsable de las omisiones. Si el directivo avisa al supervisor por escrito, tendrá con qué comprobarlo. Si no lo hace por escrito y el supervisor no hace lo que tiene que hacer según el protocolo, entonces las responsabilidades van con el supervisor y con el directivo. Ojo con eso, porque hasta hay casos, me va a salir un tantito del tema. Hay casos de alguien en el estado que como supervisor le dijeron al directivo que ya podía clausurar el ciclo escolar el día 14. Hicieron por teléfono. La compañera directora clausura el ciclo escolar día 14 y para el día 15 le informa a la supervisora que va a levantar acta administrativa por haber cerrado el ciclo escolar. Pero usted me dio autorización, maestra, sí, pero no hay nada que lo pueda comprobar, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. Pregunta a mi compañera Carla Karina Sahagún,
La bitácora debe ser firmada por alumnos involucrados o testigos. Alumnos, no. Solamente usted. Cuidado con eso de pedirle a los alumnos que firmen o algo, porque incluso nos pueden acusar ahí también de que estamos que estamos coaccionando probablemente a un menor de edad. Entonces es usted y el directivo. Usted va, informa al directivo de la situación, el directivo que le firme, y el directivo tendrá que tomar cartas en el asunto con base al protocolo. Entonces hay que tener cuidado con eso, mi estimada maestra Karina, también para que lo tenga en el mapa, ¿no? Todo hagámoslo por escrito, lo vuelvo a reiterar, no necesariamente tiene que ser en computadora, todo formal, ¿no? Según el artículo tal, no. Con que usted ponga, ciudadano director, fulanito de tal, a través de este medio le hago de conocimiento que el niño tal me hizo saber que está sucediendo esta situación en la escuela, tal día, tal hora, punto. Firma usted y que le firmen de recibo, usted lo pega en su bitácora y listo, usted cumplió. Esto, compañeras, compañeros, en caso de recibir una queja de un niño de cualquier grado, no necesariamente de nuestro grupo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, de cualquier grado. Lo de nuestro grupo lo vamos a tener en la bitácora, obviamente, nosotros lo vamos a ir anotando, vamos a ir registrando y vamos firmando, y si se necesita avisar al director, avisamos. Un consejo muy importante. Hoy en día no estamos en constante riesgo. A veces creemos nosotros que controlamos la situación, ¿no? Yo ahorita regaño al niño y ahí va a acabar todo. Lo que a veces no contemplamos es la reacción del padre o madre de familia. Depende de colonias. Yo he estado en varias escuelas, en diferentes tipos de colonias, y hay colonias muy delicadas, que los padres de familia son muy... Pareciera que inscribieron a sus hijos en un tipo colegio, ¿no? Y son muy delicados, y aunque el alumno dice, no, profe, pues yo ya estoy a gusto, el papá no. Hay que dar en la torre a la gente. Entonces, hay que contemplar algo. Si hay una situación que encuadre en los protocolos de actuación que les estoy dando a conocer estos días, inmediatamente comuniquen al director. Nada más. Comenta la maestra Claudia Saucedo, todos los días tiene que firmarse la bitácora por parte del director para su conocimiento. Ojo, la bitácora, sugerencia, si tienen ustedes alguna situación de, por ejemplo, acoso escolar, bullying, si tienen reporte de maltrato infantil, físico, psicológico, que algún maestro de la escuela haya efectuado, que a usted le llegó la queja, lo anotamos. Maltrato infantil desde su casa, abuso sexual, eso lo anotamos y que nos lo firme el director inmediatamente. Si son cosas, por ejemplo, que no me trajo la tarea, que faltó, detallitos menos delicados, no es necesario que nos lo firmen todos los días. La bitácora nos va a servir como un reporte al director. Te estoy reportando lo que está sucediendo en mi salón, o te estoy reportando lo que me dijo este niño de tal grupo que está sucediendo en la escuela o en su salón. Para eso nos va a servir la bitácora. No querrá decir que nosotros tengamos que todos los días llevarse la firma, no. Solamente si detectamos situaciones de riesgo que encuadren en los protocolos. Ahí sí sugiero que vaya firmada vaya la firma de usted y del director, ¿verdad? Cuando hay una situación de riesgo. Responsabilidades mínimas del director, ¿cuáles son? Analizar la guía de observación de apoyo para identificar si existen 2 o más indicadores de riesgo de maltrato infantil. Lo que decíamos, indicadores generales, indicadores específicos. Comentarles para que no estén con pendiente. Cuando terminemos toda esta jornada de información sobre los protocolos, les voy a crear un drive con todas las disposiciones legales que tienen que ver con los protocolos. Que la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el protocolo de actuación que trae todos estos protocolos. Les voy a compartir las reglas de conducta al interior de las escuelas del estado de Jalisco, y otras disposiciones más que tienen que ver con esto que deben de conocer, incluso el código de conducta y el código de ética, ese que nos quisieron hacer firmar en la carta compromiso. Es importante que lo conozcan. Ya lo analizamos nosotros en un video en vivo, con ese empezamos, de hecho. Porque todo va enlazado, todo va engranado, es un engranaje legal el que estamos analizando todos estos días. Entonces va a ser importante que lo conozcan. Les compartiré el drive en su momento, y ahí les paso incluso los formatos del acta de hechos que le va a servir al director. Les decía yo el día de ayer que voy a crear una bitácora virtual, una bitácora que pues puedan ustedes imprimir, y al momento que necesiten ustedes reportar, bueno, ahí está, ya anotan y listo, ¿no?
Entonces esto ya, una bitácora que voy a utilizar yo también al iniciar el ciclo escolar. Entonces se las comparto y igual habrá quien le guste, habrá quien la quiera modificar y se las comparto y se las dejo de todo gusto y de corazón, compartiendo mi trabajo también como maestro frente al grupo. Responsabilidades mínimas del director. 2. Emprender acciones de intervención psicosocial y documentar el caso. 3. Derivar el caso a la dirección de psicopedagogía. 4. Notificar y separar de manera inmediata al presunto agresor y levantar el acta de hechos. Acuérdense el protocolo del día de hoy. Maltrato infantil efectuado por personal de la escuela. ¿Qué es esto? Voy a notificar como director al docente o al trabajador del plantel que tengo un reporte, una queja de un alumno, donde le voy a notificar que tengo ese reporte y que lo voy a tener que separar o alejar de los alumnos. Y eso va a llevar una investigación que la va a ejercer Contraloría Interna, y hasta que se deslinden responsabilidades vamos a poder regresar al grupo. Fíjense la importancia que tiene conocer los protocolos, ¿verdad? Entonces tengámoslo en cuenta allí, porque esto va a estar sujeto lamentablemente, y lo tengo que decir así porque también es una verdad, una gran verdad que no se contempla. Puede haber, sin caer ni llamar a la preocupación ni al alarmismo, pero puede caer incluso en situaciones de mentiras, o sea, de que algún alumno nos acuse de alguna situación que no fue cierta y nosotros con nuestra bitácora vamos a poder corroborar, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Comenta la maestra Raquel, dice: maestro, muy importante, dice maestro, y muy importante escribir la intervención pedagógica, escribir qué hiciste tú, maestro, al enterarte de la situación, qué solución, mediación, intervención diste, escrita enseguida del hecho, está largo el comentario, que se presenta. Eso es lo primero que te pide psicopedagógico frente a una denuncia, queja de parte de algún padre de familia, y muy importante, como usted lo menciona, enterar al director, fecha, sello y firma. Es lo que... salió otra cosa aquí, ya no lo veo. Perdón. Se me perdió el comentario. Bueno, dice: es lo único que nos puede defender, todo escrito, ya me pasó. Totalmente cierto lo que dice la maestra Raquel Madrueño, cierto totalmente. Ojo, ante cualquier caso, no esperemos a que venga el papá a quejarse o se vaya a otras instancias a quejar. Directamente al director. Y a partir de ese momento el director deberá pasar a formar parte fundamental en la solución de este tipo de conflictos. La que sigue, 5. Informar y notificar al supervisor escolar y o jefe de sector y o autoridad que corresponda por escrito de la situación durante la jornada escolar en que se detectó el maltrato infantil psicológico. Vuelvo a ser reiterativo y lo decía la maestra Raquel. Todo por escrito. Maestro por escrito al director, director por escrito al supervisor. ¿Cuánto tiempo tenemos para reportar la jornada escolar? Terminada la jornada escolar, si no hice lo que me correspondía según el protocolo, se va a considerar como una omisión. Eso tengámoslo en cuenta, Ojo con eso. Pregunta la maestra Dulce: cuando un alumno de preescolar te informa sobre alguna agresión y otro compañero maestro sabe sobre esto, ¿puede o debe firmar de testigo o solo el director? En el acta de hechos el director tendrá que pedir su testimonial. Nosotros con nuestra bitácora reportamos al director, es la primera acción. Con nuestra bitácora o un documento que ustedes quieran elaborar, le informamos al director por escrito que está pasando una situación en la escuela. Punto. El director deberá entonces elaborar un acta de hechos con testigos, y es ahí donde aplica la cuestión de los testigos. ¿Va que va? Perdón por la tos, estoy ando un poco resentido del coronavirus, ahí andamos de salida, pero ya nos falta poquito. 6. Contactar al padre, madre o tutor en el lapso de la jornada escolar. Los convoca para darles a conocer de los hechos. ¿Cómo va a contactar el director? Vuelvo a ser reiterativo con la importancia que tiene el documento escrito. Es fácil, el director puede agarrar el teléfono, le habla al padre o madre de familia y lo cita para el día de mañana. Pero qué mejor hacerlo por escrito con un citatorio. Ya tienes un documento por escrito con el que podrá documentar el director que hizo lo que correspondió. Una llamada de teléfono va a ser muy complicado, que lo tomen como una prueba.
¿verdad? Entonces eso tengámoslo en cuenta, por escrito todo, por escrito todo. Levantar el acta de hechos en el formato establecido, formato mismo que les voy a compartir cuando terminemos esta jornada informativa de protocolos de actuación de la prevención de la violencia infantil en las escuelas. Responsabilidades mínimas del padre, madre o tutor. El acudir al llamado del director es una responsabilidad primordial, porque también esto, compañeras, compañeros, la omisión en la atención. Acuérdense que ese maltrato infantil también el descuido va dentro de. Si llegara a ser necesario incluso denunciar ante la Procuraduría de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también hay responsabilidades para los padres. El cuidado es un derecho constitucional del menor, y hoy en día que los derechos de los niños están muy protegidos por la cuestión legal, si hacen caso. Entonces, esa es una responsabilidad mínima del padre de familia, mínimo acudir al llamado del director para ver qué está pasando con su hijo. Responsabilidades mínimas del supervisor escolar y o jefe de sector. Una vez que el director por escrito le informa al supervisor o al jefe de sector lo que está sucediendo, el supervisor tendrá que documentar el caso y realizar el reporte a la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia a través del número 33 30 30 8201, obteniendo el folio del caso. Ojo con esto, una vez que yo directivo doy de conocer al supervisor de la situación, obviamente va a ser un trabajo conjunto, No quiere decir que ya le pasé la bolita al supervisor o el docente al director. Si es necesario que todos intervengamos en las partes involucradas, se va a tener que hacer y tenemos que documentar. Y ahí la importancia de la bitácora, ¿sí? De que vamos a poder documentar la situación. 2. Notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta llegar a informar al nivel educativo y la subsecretaría que corresponda, en un lapso no mayor a 3 días hábiles. Una vez que el supervisor recibe o el jefe de sector la información de maltrato infantil psicológico efectuado por un trabajador del plantel, el supervisor, ya recibiendo la información por parte del directivo, tendrá que informar a sus superiores jerárquicos, estamos hablando de directores generales de educación del nivel que le corresponda, para que estos a su vez hagan de conocimiento a la subsecretaría que corresponda para que se empiece a trabajar en el tema desde las autoridades. Lo que les vuelvo a comentar, las cosas ya no están tan fáciles como hace unos años. O sea, ya es delicado, y más aquí en la ciudad de Guadalajara. No digo que en otros lugares no, pero aquí en la ciudad de Guadalajara, los padres de familia, los mismos docentes, tenemos muchas instituciones a la mano, y es fácil a veces que de cualquier problema tan chiquito se haga un problema grande, ¿verdad? Entonces, es importante, vuelvo a reiterar, contar con esa bitácora. No voy a dejar de quitar el dedo del renglón al señalar que necesitamos tener una bitácora. 3. Solicitar intervención a la Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de Familia, Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia y al Programa de Convivencia Escolar, según lo amerite el caso, en un término no mayor de 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos. Esto lo tiene que hacer el director, el supervisor. Para las autoridades educativas que sean omisas, no nada más el docente, no nada más el intendente, no nada más el supervisor, no nada más el jefe de sector. Lo voy a decir así, aunque se escuche mal. No solamente el empleado de la Secretaría de Educación Jalisco corre riesgos. También las autoridades educativas tienen responsabilidades mínimas, que si no atienden deberán ser sujetas a sanciones, ¿verdad? Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta. Si no hay respuesta de estas direcciones que mencioné, bueno, tendremos que denunciarlo ante la subsecretaría que corresponda para que se dé la atención que se debe de dar, porque si no, entonces la responsabilidad recae en nosotros, y eso no se vale. Obviamente ya documentando la situación podemos comprobar que la omisión viene desde allá arriba, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vuelvo a reiterar, todo esto, compañeras, compañeros, nace incluso muchas responsabilidades a partir del código de conducta y el código de ética, que es importante que lo conozcamos. Vuelvo a reiterar, días pasados lo dimos a conocer aquí en un video en vivo, los expliqué, les hice de conocimiento incluso que el hecho de que no hubiésemos firmado la carta compromiso
no nos va a eximir del cumplimiento del código de ética ni del código de conducta. Simplemente se tiene que cumplir y ya, no hay de otra, es una ley. La carta compromiso era para que Secretaría pudiera comprobar que está haciendo su trabajo y que ya nos había dado a conocer este documento que no lo conocíamos. Gracias a esa carta compromiso pues lo desempolvamos algunos que nos dimos la tarea de conocerlo y ya lo dimos a conocer a los compañeras y compañeros, ¿verdad? Entonces no porque no conozcamos el código de conducta y el código de ética o estos protocolos quiere decir que no nos va a aplicar la ley, sí nos va a aplicar. Entonces por eso es importante cuidar nuestro empleo de esta manera, conociendo. Vuelvo a reiterar, el conocer las obligaciones, derechos y obligaciones es la mejor defensa que tenemos como trabajadores en una primera instancia. Procedimiento. ¿Qué debo de hacer si recibo una queja de un alumno sobre maltrato infantil psicológico al interior del plantel ejercido o efectuado por algún compañero de trabajador dentro del plantel? El hecho de ocultar información, compañeras, compañeros, de manera colectiva o individual para proteger a un compañero también nos pone en riesgo a todos. Incluso en la ley penal se castiga. No con esto quiere decir que lo tenemos que echar de cabeza, nada más simple y llanamente lo que es. Si nos llega la queja, debemos reportar la queja a la instancia que es la dirección, punto, ¿verdad? Vuelvo a decir, en la cuestión de la parte sindical, tu sindicato te va a defender, sí, pero debemos entender que nos va a defender en los temas que son defendibles, pero va a haber temas que son indefendibles, donde hay acciones u omisiones que no se pueden defender y por donde le busque el CENTE no te va a poder defender, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no caigamos en acciones o en omisiones que pongan en riesgo nuestro patrimonio, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Así de sencillo. Vámonos al procedimiento. Recibo la queja y la autoridad escolar, señalando a todos los trabajadores del plantel, detecta o recibe la queja verbal de un probable caso de maltrato infantil psicológico efectuado por personal del plantel. Llega un chavito y me dice: profe, mi maestro me está poniendo apodos, o mi maestro me insultó, o el intendente me insultó. Vaya, situaciones diversas que se pueden presentar en un plantel. A veces cuidado, a veces el hecho de tener buena relación con los alumnos, pensamos que nos beneficia, y a veces esa confianza que se genera, agarramos de malas al chavito o al padre de familia, no le parece, y lo pueden acusar de maltrato psicológico. Tengamos cuidado, simplemente profesionalismo. No dejan de ser alumnos, no dejo de ser su maestro, punto. Y la relación cordial, respetuosa y profesional con ellos. Vuelvo a reiterar y a insistir con el ejemplo que les di hace un momento del maestro que fue, así lo ponen en la nota periodística en la ciudad de Puebla, o en el estado de Puebla, que era refri en una competencia de vencidas. Y un alumno se fracturó fácil. Separaron del servicio al maestro, porque era testigo y él estaba ahí presente y pudo haber impedido eso. A veces por buscar estrategias, y más en el cierre de ciclo escolar que acabamos los temas, buscamos la manera de cómo entretener a los alumnos. No nos arriesguemos, vaya, no hay que arriesgar nuestro trabajo, lo que es clases, relación formal respetuosa con los alumnos, punto. Si hay actividades lúdicas o actividades para poder entretener a los alumnos, busquemos aquellas que no requieran el esfuerzo físico del menor, que pueda hacer que se lastime, o que pueda ser sujeto a una, digamos, una broma que se pueda tomar como ofensa. Eso tenemos que tener mucho cuidado. 2. La autoridad escolar deberá registrar la información referida en la bitácora del plantel. 3. En caso de que la autoridad escolar que detecta o recibe la queja no sea el director, le informa en el lapso de la jornada escolar. Llega el chavito y me informa a mí de una situación de maltrato infantil psicológico efectuado por personal del plantel. Tengo toda la jornada escolar para darle conocimiento al directivo. 4. El director analiza la guía de observación de apoyo para identificar si existen 2 o más indicadores de riesgo de maltrato infantil. Debe valorar con base a los indicadores específicos y generales que les mostré hace un momento. 5. En caso de que el niño o adolescente presente solo un indicador de riesgo, el director emprende acciones de intervención psicosocial establecidas en el punto 16 que vamos a ver más adelante, documenta el caso y termina el proceso. Esto solamente si hay un indicador nada más.
Lo manda a USAER o pide a la dirección de psicopedagogía que mande a alguien a dar una plática de psicología y punto, ¿no? Lo que determina la dirección, punto. 6. En caso de que el niño o adolescente presente 2 o más indicadores de riesgo y o registro previo de agresión al director, deriva el caso a la dirección de psicopedagogía de inmediato. 7. El director del plantel notifica y separa de manera, ojo con esto, el director del plantel notifica y separa de manera inmediata a presunto agresor de todo contacto con el alumnado y levanta el acta de hechos, de acuerdo al formato establecido, teniendo como testigo a 2 personas del plantel y, de ser posible, al representante sindical. Sugerencia como coordinador regional de Guadalajara Oriente. Representante sindical. Sugerencia. No se presten a ser testigos en actas de hechos, ni en ninguna situación que lesione al trabajador, y menos si no nos consta que eso sucedió. Eso sí, lo pido respetuosamente a todo aquel que sea representante de escuela, que sea representante de centro de trabajo, y mucho más si es secretario general delegacional. Que sean 2 personas del plantel, punto. Y el representante sindical, hagamos lo que nos toca. Levantar nuestra propia acta de hechos para poder asesorar al compañero, donde podrá acudir, por ejemplo, la Secretaría de Jurídico, para que lo puedan apoyar en su situación jurídica que pudiera guardar a partir del momento de que es separado del grupo, o que es alejado, retirado de cualquier contacto con el alumnado, para que la representación sindical pudiera intervenir y pueda defender al trabajador en caso de que el hecho no sea aprobado. En caso de que el hecho sea aprobado, va a haber poco por hacer. Se puede hacer, pero va a haber poco por hacer. Si mi representante sindical acude como testigo, está asentando que le consta todo lo que sucedió. Lamentablemente, habrá directivos, habrá supervisores, con respeto lo digo y no generalizo, que incluso coaccionan, obligan a que tú firmes, a que fírmale aquí porque y es contra el trabajador. No se trata de eso. Simplemente me consta que sucedieron los hechos, me documenté, investigué como testigo, sí, va que va, firmo porque sí sucedió, que es mi amigo, es mi compañero, ni modo, tengo que firmar porque sí sucedió, discúlpame, pero así es. Pero mi representante sindical no lo haga, y menos si no le consta, no lo haga, porque con eso vamos a poder apoyar a ese compañero que en caso de que demuestre su inocencia, lo vamos a poder apoyar. De la manera contraria, nosotros mismos como representación sindical lo estamos sentenciando. Eso tengámoslo en cuenta. El representante sindical está para defender al trabajador, no para ponerse del lado del directivo. Tampoco está para pelearse con el director, para negociar y llegar a acuerdos. Pero no se trata de ponerse del lado de la parte directiva para lesionar al trabajador, y menos si no nos consta. Eso es importantísimo, tenerlo en cuenta como representante sindical. Tampoco nos vamos a poner a cahuetear al trabajador que no trabaja, al trabajador que no hace lo que le corresponde. Obviamente no, pero no nos prestemos a ese tipo de situaciones. Eso como consejo, como petición, si de algo sirve. 8. El director informa y notifica al supervisor y o jefe de sector y autoridad que corresponda por escrito. De la situación durante la jornada escolar en que se detectó el maltrato infantil psicológico. El supervisor escolar o jefe de sector o autoridad que corresponda documenta el caso y realiza el reporte en un lapso no mayor a 3 días. Pasados los 3 días, el cuarto se considera omisión. A los 3 días hábiles posteriores al incidente, a la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia, a través del número telefónico 33 30 30 8201, obteniendo el folio del caso, lo anota, lo resguarda para cuando se llegue a requerir e intervengan las autoridades educativas correspondientes. 10. El director contacta al padre, madre o tutor en el lapso de la jornada escolar y los convoca para darles a conocer los hechos. 11. En el caso de que acudan al plantel el padre, madre o tutor, firmarán ellos el acta de hechos y como testigos el personal del centro educativo, derivado de la reunión, asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso. Todo aquel que funja como testigo
deberá tener conocimiento del caso, certificar que sí sucedieron los hechos y no solamente firmar porque me pidieron firmar. Eso tengámoslo en cuenta. Muchas veces nos prestamos a firmar porque nos piden firmar y por no quedar mal con la parte directiva. Si me consta, lo tengo probado y que así sucedió, firmo, no debe haber ningún problema. Eso tengámoslo en cuenta. Una situación legal así funciona. Si no estamos dando una falsedad de declaración de algo que no nos consta, se llama perjurio y eso también es delito. 12. En caso de que el padre, madre o tutor no acudan al plantel, el director levanta un acta de hechos de acuerdo al formato establecido. Yo hice mi acta de hechos como director, sucedió esto, tengo mis 2 testigos, ya separé de los alumnos al trabajador, tengo que ya citar a los padres de familia, citatorio por escrito, ahí te voy guardando. Elaboro un acta de hechos de que no acudió el padre o madre de familia a la convocatoria. ¿Y qué tengo que hacer? Deberé notificar entonces a la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia por escrito al órgano, y ellos al órgano de control interno en un lapso no mayor a 24 horas para que den seguimiento al caso. Independientemente vaya el papá o no, tendrá que llegar órgano de control interno o Contraloría Interna a hacer las investigaciones correspondientes. El supervisor escolar y o jefe de sector notificará por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta llegar al nivel educativo y a la subsecretaría que corresponda durante un lapso de la jornada escolar en que fue notificado o en su caso a más tardar en los siguientes 3 días hábiles. Contraloría Interna realizará la investigación, sustanciación y en su caso aplicará las sanciones que correspondan con base en sus atribuciones y va a asesorar al padre o madre de familia o tutor para interponer, ojo, la denuncia penal que corresponda por la probable comisión de algún delito. Fíjense el grado de la trascendencia que tiene esto. Por eso la importancia de conocerlo. Y vuelvo a reiterar, no con afán de asustar, no con el afán de alarmar, simplemente de prevenir, de que nosotros como docentes tengamos previsto las situaciones que pueden suceder y más si soy omiso. Obviamente, si cometí la falta por estarme llevando con un alumno y este alumno se queja, cuidado. Peor cosa, si es maltrato infantil físico, ese seguro que es una cuestión penal, y más si hay lesiones. Entonces, aguas con eso. Yo creo que el tener una conducta profesional, ética y profesional hacia con nuestros alumnos no es difícil. Con esto no quiere decir que seamos fríos con ellos, porque es difícil con los chavitos, ¿no? Cotorrea uno y todo, pero hay limitantes, ¿verdad? A veces por el hecho, en secundarias puede pasar, no me consta, puede pasar, como ya están grandes, en tercero, no, pues disculpen la palabra, puede pasar, pero el cabrón o aquel güey, no compañeros, no, porque nos pueden tomar por sorpresa. Respeto, profesionalismo, ética, podemos cotorrear con ellos, sí, pero hay límites y lenguajes que se pueden tergiversar y se pueden malinterpretar y eso nos puede meter en un problema serio. 16. En seguimiento al caso del supervisor escolar y o jefe de sector y o autoridad que corresponda, solicitará en un término no mayor a 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos la intervención a la Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de Familia, Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia y al programa de convivencia escolar según amerita el caso, según la dirección que va a actuar en esta situación. 17. La Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia, el programa de convivencia escolar y la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia ejecutarán el proceso de intervención según corresponda a sus facultades y dará seguimiento a los docentes, a los alumnos, a los padres o madres o tutores. Vaya, se van a poner a trabajar en lo que les toca. En caso de que el padre, madre o tutor deseen trasladar al niño o adolescente a otro plantel educativo, el nivel educativo, estamos hablando de los directores generales de educación, evaluará el expediente del alumno y de considerarlo procedente, brindará las facilidades necesarias para el traslado del niño o adolescente a otro plantel educativo. Vuelvo a ser reiterativo con otro tema: reglas de conducta al interior de las escuelas de educación básica del estado de Jalisco. Ahí tenemos una guía de cómo proceder
ante diversas situaciones. Tenemos los protocolos. Dentro del protocolo de actuación ante la violencia infantil vamos a encontrar este protocolo entre otros tantos, que son los que estamos analizando uno por uno. Tenemos las reglas de conducta, tenemos estos protocolos, tenemos algunas leyes por allí, el código de conducta, el código de ética. Mucho que leer, mucho que estudiar, incluso en algunos exámenes me han hecho de conocimiento, no sé si promoción horizontal o vertical, les preguntan sobre estos temas. Entonces, es bueno conocerlos, porque estoy seguro que esto llegó para quedarse y se va a seguir perfeccionando. Por ende, nosotros debemos seguir perfeccionando nuestra práctica, eso lo sabemos de cajón. Nuestra labor no es una labor automatizada, tanto que cada ciclo escolar es diferente, ¿no? No tenemos niños iguales ni ciclos escolares iguales. Entonces todo esto se va a perfeccionar y es bueno conocerlo. ¿Qué va a suceder en caso de omisiones? Las omisiones al presente protocolo por las autoridades referidas, o sea, todos, en el alcance del mismo, serán investigadas, substanciadas y sancionadas en su caso no, por el órgano interno de control cuando involucre a un servidor público. Si leemos las reglas de conducta, si leemos el código de ética, si leemos la ley para responsabilidades administrativas, la ley general, la ley estatal de responsabilidades políticas y administrativas, viene desde una sanción por algunos días o algunos meses hasta un año o incluso el cese definitivo de las funciones. Y si es una cuestión de maltrato infantil físico, estoy seguro, y con lesiones, hasta de índole penal. Entonces, compañeras, compañeros, tengo que ser honesto y tenemos que ser honestos todos nosotros. Ser docente frente a grupo nunca ha sido fácil, porque el hecho de tener a cargo a niños, niñas, adolescentes no es fácil. El tener al cuidado, y ojo con esto, desde el momento de que el alumno ingresa al plantel, somos responsables de su cuidado. Así lo señala una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una responsabilidad que se da de manera natural. Una vez que ingresa el alumno, será responsabilidad no solamente del maestro del grupo, no solamente del maestro de la guardia, de todo el colectivo escolar, el cuidado de los menores de edad que están a nuestro cargo. En uno de los primeros videos que hicimos, mencionaba sobre el ejemplo de aquellas personas que se dedican a cuidar niños. O sea, que los contratan para cuidar a niños, a los niños, ¿no? Mientras el papá se va de fiesta, va a trabajar, la mamá y demás. Esas personas, además de tener cuidado del menor, el hecho de hacer omisiones que puedan prever un accidente, o sea, vamos a decir, bueno, estoy cuidando a un niño y que haga lo que quiera, mientras yo aquí me voy a poner a jugar en la computadora o ver videos y pierdo de vista al niño, lo descuido. Vamos a decir, peor de los casos, en algún accidente fallece, tiene algún accidente, se cae al pozo, no sé, le cae algo encima. Hay responsabilidades de homicidio por omisiones, homicidio por omisión, culposo por omisión, porque es su culpa. Así sucede en las escuelas. Entonces, ser docente nunca ha sido fácil, ni lo va a ser, ni lo seguirá haciendo. Entonces, debemos tener nosotros en cuenta que desde el momento que tenemos en nuestras manos a menores de edad, hay ya responsabilidades que tenemos que cumplir. Eso no lo dejemos de lado nunca, 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 por favor. Y qué mejor que ante cualquier situación no prevista, tengamos una bitácora donde podamos registrar lo que va sucediendo. Nosotros con los registros de asistencia, con el registro de trabajo en clase y tareas, podemos incluso comprobar algún descuido desde casa del niño, ¿no? El aseo con el que viene, sus uñitas, su dentadura y demás. Podemos comprobar un maltrato infantil incluso de agente externo, en el caso de que sea externo, ¿verdad? Entonces, qué mejor que proteger nosotros nuestra labor con conocimiento, compañeros. De eso se tratan estos videos. De adquirir el conocimiento entre todos nosotros, porque a la vez yo también aquí estoy aprendiendo los protocolos. Yo sabía, les comparto, yo sabía de su existencia, no me había tomado el tiempo de leerlos. Ahora que me tomé el tiempo de leerlos, ya los investigué, ya los indagué, ya busqué en otras leyes qué responsabilidades pueden tener, para tener conocimiento y poderles explicar a ustedes de mejor manera estos protocolos.
Lamentablemente no puedo poner, como lo hizo Secretaría de Educación Jalisco, voy a omitir el nombre de la persona, donde dice que el maestro de Educación Física hizo esto, esto y esto. Eso es antiético y antiprofesional hacerlo. Poner casos, aunque yo encubra el caso en nombres ficticios, estoy dando a conocer una situación que sucedió en una escuela pública o probablemente privada. Y a veces eso puede generar percepciones de la sociedad, como lo hicieron en el 2013 con la reforma educativa, ¿no? Que ponían al director hasta en los cines, me acuerdo. Daba hasta pena ser maestro en esos tiempos, la verdad, lo digo con mucho respeto, me refiero a lo que hicieron, daba pena el decir que era uno maestro, porque llegaba uno al cine y salía el director de la escuela en el anuncio que ponían ahí, pidiendo la cuota. Si no estás en la cuota, si no pagas la cuota, no entras, y lo ponían con cara de malvado, ¿no? Entonces, pregunta la maestra Esmeralda Buenrostro, ¿la bitácora es decisión del docente de llevarla? Sí, y yo diría que sí la lleven. Los anuncios que sacaban recuerdo en la película de Panzazo de Loret de Mola, que a muchos ya se nos olvidó todo ese rollo, cómo nos denigraron, que sacaban a la maestra amenazando a un alumno. El hecho de sacar ejemplos que suceden en algunas escuelas o que han sucedido, simplemente lo único que vamos a lograr es darle a la sociedad una percepción de lo que no es, de lo que sucede, pero no es en todas las escuelas, ¿verdad? Y afortunadamente ni siquiera en una gran parte, es lo mínimo, ha sucedido. En todos lados sabemos personas con problemas mentales que se meten a atentar contra la niñez, lo más preciado que tenemos. Y no solamente en las escuelas, en todos lados. Es lo que les decía hace un momento, en el canal 4 lo prendemos desde la mañana, ya salió que el padrastro abusó del hijastro, que el abuelo, que el tío, que el papá, que la mamá. Vaya, lamentable. A veces ni pareciéramos seres humanos con capacidad de razonamiento, pero así sucede y así hay desórdenes mentales que, bueno, ya en otra materia, en criminología, nos enseñan mucho de este tipo de situaciones que detonan, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, los invito a seguirnos en redes, póngale seguir y ahí me podrán, cada en vivo que hagamos, podrán verlos, todas las publicaciones que hacemos. Les comentaba hace unos meses, este Facebook lo voy a dejar ya prácticamente para puras cuestiones de índole laboral sindical, y hay otro personal que tengo, voy a empezar a utilizarlo ya para poner mis tarugadas, ¿no? Las cuestiones personales, ¿verdad? Entonces los invito a que se agreguen, a que me sigan en Facebook. Les comento, estamos cerca ya de una elección sindical aquí en la sección 16, se va a hacer la renovación del comité ejecutivo seccional. Entonces mi compromiso es que independientemente quedemos dentro o fuera del comité próximo seccional, vamos a seguir trabajando este tipo de temáticas. ¿Por qué? Porque me enamoré del magisterio, la verdad estoy muy contento de mi profesión. Es mi sustento. Me ayudó mucho mi organización sindical a crecer como profesional, como individuo. Y obviamente desde este ámbito de representación he tenido la oportunidad de apoyar a muchas y muchos compañeros, y que es una labor que ya no me veo no haciéndola. Entonces, independientemente quedemos o no en ese comité seccional, estaremos trabajando en este tema. Comentarles ya para cerrar el tema, estamos trabajando en un proyecto sindical. En este cambio estamos tratando de construir un proyecto político sindical con la intención de poder continuar. ¿Por qué no? Lo tengo que decir así, reconozco que mi deseo poder continuar en la gestión, me gusta trabajar, y obviamente el continuar sería para seguir trabajando también desde ese ámbito de competencia. Les invito, compañeras, compañeros, a que sigamos nuestras redes. Estoy al pendiente, estoy a sus órdenes. Próximamente van a conocer más de este proyecto, y ojalá podamos contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, no dejen de informarse, aprovechen el receso escolar para investigar, para documentarnos, para descansar, obviamente bien merecido lo tienen, y perfeccionar nuestra práctica, conocer el lado jurídico de las cosas y de las cuestiones que están sucediendo. No por cualquier cosa nos llegaron a pedir la carta compromiso de lo del código de ética, No es una obra de la casualidad. Simplemente van a empezar a aplicar
código de ética, código de conducta, los protocolos, y se va a empezar a armar ese engranaje. Secretaría tiene todo el engranaje, ya capacitó a sus supervisores y jefes de sector. Lamentablemente, que debemos decirlo con verdad, así como dije del representante sindical que se presta a firmar como testigo, también tengo que decir una gran verdad. Lamentablemente, a veces las autoridades escolares, que a veces se toman atribuciones de autoridad educativa, y no generalizo porque hay mucho personal muy valioso en esos puestos, pero hay unos que no. Lamentablemente no nos dan a conocer esta información, y es información que nos sirve a nosotros y es vital para nosotros y para nuestra labor, que a veces nos agarran por sorpresa y cuando menos acordamos ya estamos ya somos separados, como lo vimos ahorita, de la función. ¿Por qué? Porque no conocía yo el reglamento, no conocía yo el protocolo, porque nunca me lo dieron a conocer cuando dice el manual de funciones, que es uno de los deberes de la parte oficial, dar a conocer la legislación y la normatividad vigente. Si nos esconden las circulares para que no las conozcamos, porque a través dicen que el conocimiento es poder, entonces nos esconden circulares, nos esconden derechos, que no nos escondan las obligaciones en algunas ocasiones. Vuelvo a reiterar, no generalizo, lo digo con mucho respeto para mi compañero jefe de sector, supervisor, directivo. No estoy generalizando. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, si podemos nosotros como parte sindical poder atenuar esa situación, pues lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Saben ustedes, sepan ustedes que cuando dimos a conocer la licencia por paternidad, que hoy en día dan 15 días, por licencia por paternidad, por nacimiento de un hijo, hubo supervisores directivos que se molestaron, hasta jefes del sector. Estuvieron llamando a secretaría a ver si era cierto, que cómo era posible que yo sacaba una etiqueta así. Y lamentablemente recibieron por sorpresa la respuesta de secretaría, que en efecto hay una modificación que pasó de 5 a 15 días y que debe haber un curso previamente de parte de un taller de parte del trabajador que tiene que realizarlo, y cubrir algunos requisitos para tener derecho. Cuando dimos a conocer los del CAS hace unos días, dimos a conocer de que pues, se debe destinar recursos para el desayuno, que mis compañeros intendentes deben cuando sacan licencia económica, pues se les debe cubrir con alguien que venga de la escuela a la escuela a trabajar y se puede pagar del CAS las suplencias. Y tampoco gustó, pero por algo no dan a conocer las cosas. Y también le abonamos a veces nosotros, compañeras, compañeros, a veces le abonamos al hecho de que no nos ponemos a leer con detalle lo que nos comparten, lo que les puedo compartir yo, lo que les comparten los directivos o demás. Pero también nos lleva información y a veces estamos tan metidos en nuestro grupo que no hay tiempo, también lo entiendo. Pero hay que tomar nuestro tiempo, a empezar a implementar una cultura de lectura, de información. Y eso nos va a ayudar mucho, 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 estoy seguro. Y es una de las cuestiones que me gustaría trabajar con ustedes. Constante información y empezar a estimular esa parte de nosotros como trabajadores de no solamente meternos a nuestra labor pedagógica, sino a lo que conlleva todo esto y lo que rodea todo esto del trabajo, de ser trabajador de la educación. Eso es importante. Compañeras, compañeros, les mando un fuerte abrazo. Mañana, creo que mañana toca el protocolo de actuación ante acoso sexual o abuso sexual. Entonces es otro tema muy importante para que lo tengan en cuenta. Nos vemos, vuelvo a reiterar, intenté que fuera a las 5, pensé que era por la hora que se me iba al internet. Hay de haber algún conflicto en mi computadora con el módem, que no se quieren, entonces no me deja conectarme desde la computadora. Lo voy a hacer así desde el celular. A las 9:30 de la noche voy a estar compartiendo videos. Una vez que concluyamos el protocolo, me daría mucho gusto darles a conocer el reglamento de elección de directivas seccionales. Es un proceso que se acerca regresando de vacaciones, regresando del receso escolar. Es un proceso que se acerca y veo con mucho interés a muchos compañeras y compañeros para que no nos vayamos con engaños. Ustedes saben que la cuestión política se presta mucho a la simulación, al engaño, a la real, como si fuéramos gente no pensante, ¿no? Entonces, les voy a dar a conocer ese reglamento. Es muy importante conocerlo porque también será importante fortalecer a la institución sindical, fortalecer a la institucionalidad y no creer que una persona representa la institucionalidad. El CENTE es todo, somos todos. Eso se nos ha olvidado a muchos. Entonces, los voy a dar a conocer.
leales a la institución, no a las personas. Esa es una parte que me llamó la atención de ahí, de algún proyecto que anda circulando ya por la parte de la sección 47, y es cierto, debemos ser leales a la institución quienes nos gusta que nuestra institución sindical se fortalezca, porque a través de ella nos podemos defender, porque a través de ella podemos sacar adelante muchos temas de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Recurso de reconsideración a los cambios de centro de trabajo. Pocos conocíamos ese recurso, hoy lo empezamos a promover y no cayó muy bien, pero ahí está, ahí va avanzando. Hoy se están revisando los recursos de reconsideración y me da mucho gusto, porque así debe de ser. No nada más se salió la lista y ya agachan la cabeza todos, te tiene que revisar. Y afortunadamente ya algunos compañeros fueron revisados, algunos favorable, otros salieron en blanco y hoy se están revisando esos casos. Esperemos que salga favorable, porque es una misión y es una función, así como la de informar, como esta es una obligación, también atender los asuntos de los trabajadores de la educación, y no solamente en tiempos de elección, en todo el momento, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos a la orden, compañeras, compañeros. Les agradezco mucho la atención, les mando un fuerte abrazo. Mañana nos vemos a las 9:30 sin falta, aquí estaremos. Un abrazote, muchas gracias por su atención, que pasen un excelente fin de semana. Quisiera regresarme tantito, decía, a leer unos comentarios, perdón. Decía, y esto es lo que batallo también con el celular. No los puedo ver. Lamentablemente esta cosa me regresa hasta el principio. Dice la maestra Bella Olea: gracias, maestro Rigel, por la información, y le agradecernos comparta material, es importante para todos los docentes de cada nivel. Gracias, sí, lo felicito con todo respeto y siga así. Gracias por todo su apoyo. Gracias a usted, maestra, que nos sigue. Muchas gracias por el comentario, nos sirve mucho. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Me gusta que les haya parecido interesante la información. Les mando un abrazote, como ya les había dicho. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 9:30, y así lo vamos a hacer todos los días del receso escolar. Regresando a clases, nos estaremos viendo a partir de las 7 de la tarde, por ahí 6:30, 7. Ya sería establecer, dependiendo, porque han de ustedes saber que ya hay quien se molesta porque hago videos en vivo en mi escuela, en el recreo, cuando están en educación física mis chavos. Buscamos los espacios, no hay problema, no hay problema. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias.